Gracias. Pregunto al público si tenemos, si reciben bien el audio en las plataformas de YouTube y Facebook, por favor, ¿no hay alguna queja? El público en ese sentido nos avisan. Pero bueno, estamos contigo, doctor, con mucho gusto. Gracias, Eduardo. Como sabes, bueno, pues se ha hecho público los resultados de la actualización de la encuesta nacional de ingreso-gasto y dentro de este extenso cuestionario que aplica INEGI, hay una pregunta sobre cuánto gastaron los hogares en lo que tiene que ver con paquetes vacacionales y una serie de consumos similares, lo Sí. que nos da una buena aproximación para poder conocer el volumen, el nivel del consumo turístico dentro de cada familia mexicana. Eh, no es ninguna sorpresa reconocer que son los niveles socioeconómicos que se sitúan en la parte más alta de la pirámide poblacional los que más gastan en viajes porque tienen pues, esta capacidad de acceder a este tipo de consumos. ¿Qué novedad encontramos entre la encuesta pasada y la que ayer conocimos, que por cierto refleja los estragos de la pandemia? Bueno, lo que vemos es que los tres deciles con mayores ingresos de la población, o sea, 30% de la población, es la que realiza la mayor parte del consumo. En la edición anterior, aquí se concentraba el 75% del gasto turístico. ¿Qué lectura tenemos hoy? Pues que la pandemia impactó más los viajes de las familias de menos ingresos porque ese 75% subió al 78.3% y porque el nivel más alto, el decil más alto de la población, el 10% de más ingresos de la población, gasta un poco más de la mitad de todo el consumo turístico. Es decir, no es una sorpresa en un país con tanta inequidad, con tantas condiciones de pobreza que aún subsisten, encontrar que hay una parte muy importante de la población que no tiene acceso a la práctica del turismo y del otro lado tienes un grupo poblacional importante, cuantioso, sin duda. Cuando decimos 10% de los hogares, pues estamos hablando de probablemente un poco más de 10 millones de personas que sí tienen una capacidad de consumo, que sí gastan y que gastan mucho en los viajes. En alguna ocasión anterior, y ya lo haremos ahora, identificamos que a diferencia de lo que pasa en el mundo, en donde el 20% de la población explica la mayor parte del gasto, en nuestro país el 3% de la población es la que explica la mayoría del gasto turístico. ¿Qué derivadas se me ocurren a partir de esta información? Pues que tenemos un añejo tema que habría que revisar, que es el del turismo social. Como tú recordarás, tú y yo tenemos edad para hacerlo, tú recuerdas mejor que yo, pero bueno, los dos tenemos edad para hacerlo. El turismo social está presente en la agenda de la política turística desde el siglo pasado, desde la ley federal de 1974, en donde aparece como una obligación del Estado mexicano, aterrizada en la Secretaría de Turismo y las instancias públicas posteriormente, para estimular los viajes de las personas de menores ingresos. Esta condición se ha mantenido, aunque la ley ha evolucionado con algunos matices, pero se ha mantenido en las actualizaciones de la ley en 78, en 84, en 92 y en la más reciente Ley General de Turismo de 2008, pues sigue presente el tema. Ha habido una confusión en algunos momentos, que por cierto se extiende mucho a los gobiernos estatales, de entre el turismo subsidiado y el turismo social. Yo sí sostengo que no debería haber turismo subsidiado en un país que tiene otro tipo de necesidades más urgentes y que si quieres subsidiar, pues mejor subsidias otro tipo de cosas, pero sí que podría haber un conjunto de estrategias enfocadas, focalizadas en impulsar los viajes de este estrato poblacional que hoy pues tiene capacidades limitadas para llegar al turismo. No creo, como dijo el gobierno del presidente Peña Nieto, me parece que en uno de los más bonitos actos de demagogia, que el propósito de la política turística sea hacer que todos los mexicanos viajen.
Yo siempre he dicho que pues mejor les vamos a comer primero y luego ya vamos viendo, ¿no? Pero sí que, Sí, pero sí que sí. se pueden hacer muchas cosas más para animar esta parte de la población, aprovechando la estacionalidad, aprovechando la capacidad que tienen los prestadores de servicios de tener capacidades ociosas y un larguísimo etcétera, Eduardo. Qué barbaridad. Qué triste que, fíjate nada más, casi el 80% del consumo turístico concentrado en el 30% de la población más con mayores ingresos en este país. Pues sí, cómo, o sea, si no les alcanza para comer bien, pues menos para pensar en vacaciones. Sí, el gran tema en el mundo es que el turismo ha ido tomando, digamos, espacio en la canasta de consumo de las familias y hoy es parte, digamos, de los gastos normales de un clase mediero en casi cualquier parte del mundo. Yo creo que ahí hemos avanzado, México ahí la va llevando, pero el reto está, digamos, en cómo llegar a la parte más baja de esa pirámide de ingresos que en nuestro país desafortunadamente pues es la más cuantiosa, ¿no? Se puede hacer, hay casos en el mundo en donde la población que no tiene suficientes ingresos pueda hacer vacación. Sí, hay estrategias muy buenas, muy bien orquestadas en Francia, por ejemplo, con los cheques vacacionales, en España, en Chile mismo, en el continente latinoamericano, donde hay esa organización que no tenemos en nuestro país. El esquema de los cheques vacacionales es súper interesante. De hecho, se utilizó también en Italia durante la pandemia y es que tu empleador te daba un cupón, un talón que podías tú cambiar, además de tu sueldo, como una prestación complementaria, pero solamente lo podías utilizar para pagar servicios turísticos, con lo que animabas a la industria en los momentos críticos de la pandemia, con que le dabas un apoyo adicional a las familias. Y hay muchos mecanismos que se pueden buscar. Ha habido experiencias exitosas en México, por cierto. Hay empresas que le entienden bien al tema, que reconocen que pueden tener una estrategia masiva de, digamos, poco margen, pero de grandes volúmenes. Hay una oferta amplia. Déjame poner solo como ejemplo el tema de los balnearios. En México ya hay más de 1000 balnearios que normalmente están enfocados como una opción de viajes para los niveles, digamos, de bajos y medios de ingresos de la población, Eduardo. Fíjate que en alguna ocasión un familiar, este, eh, un familiar político mío nos invitó a un balneario en Morelos. Saben ustedes que yo estoy transmitiendo desde Morelos. Y la verdad, yo siempre he sido un poco reacio a participar en los balnearios, sobre todo porque a mí sí me gusta como ex nadador el tener ciertos hábitos de higiene que garantizan que no vas a salir de un balneario con una infección, ¿no? O sea, eso te da la natación, un ejercicio escrupuloso de la limpieza cuando usas el agua. Y fíjate que yo quedé muy gratamente impresionado del balneario donde nos invitaron, porque yo tenía una idea muy distinta de lo que finalmente fue. La verdad, pasé un gran momento, muy limpio, la gente muy consciente, haciendo buen uso de las instalaciones, muy limpias las instalaciones. Y la verdad, para mí fue toda una experiencia el saber que existían ese tipo de centros turísticos que la verdad son muy importantes para la población, sobre todo para la población de menos ingresos, ¿eh? Sí, yo creo que hay muchas facetas. No, no querría meterme el día de hoy más al tema, Sí, sí, porque tengo sí, que hacer un apunte que me ha pedido la audiencia sobre un tema fundamental, esencial de la sí, agenda turística de México. sí, sí, sí. Pero no sé si tú para saberlo, pero en una vida anterior, con la señora X, hicimos un trabajo muy importante para apoyar a comunidades indígenas, para desarrollar balnearios con poblaciones, sobre todo en el estado de Hidalgo, justamente. Algún día Sí, hablaremos de eso, Eduardo. sí, bueno, y ahora viene la encomienda. La encomienda, bueno, pues los chiles en nogada, digo, da para hablar como para un congreso, ¿no? Evidentemente, Sí, sin pasando duda. por la clásica pregunta que es capeados o no capeados, ¿no? No hay duda, no nos hagamos bolas, son capeados. Pero bueno, cada quien ¿Tú vas piensa con lo que piensa. capeado? ¿Sí? No, no, Está no hablando voy el con capeados, experto, ¿eh? son capeados, o sea, no, Ah, no hay son vuelta de hoja, capeados. son capeados. Ah, bueno. Hay, Estamos a, sí, perdón, perdón. Es no, que no, no, estamos adelante. haciendo una semana aquí del chile en nogada en entorno.
Entonces, también lanzamos la pregunta, ¿capeados o no capeados? La mayoría de quienes nos han respondido han dicho que sin capear, pero yo O sea, entendía que eran capeados, ¿no? lo canónico, digamos, es capear. A partir de eso hay versiones tropicales, pues está bien, Claro, claro, ¿no? claro. La otra pregunta que también, digamos, a lo mejor en la zona urbana de la Ciudad de México menos nos hacemos, pero que habría que hacerse si es con picadillo o con carne deshebrada, Ah, que ya da para algunas cosas. Yo personalmente me gusta mucho con carne deshebrada, yo pero había sí, probado así. son realmente muy buenos. Luego de verdad que hay muchísimas variantes. Me cierro el comentario, ni modo, con los comerciales, ¿verdad? Sí. ¿Dónde comer chiles en nogada? Pues por supuesto en Puebla, por supuesto en San Andrés Calpan, que es una feria del Chile, ahí muy cerca de Huajotzingo. San Andrés Calpan, por cierto, tiene un maravilloso convento del 16, como tú sabes, Eduardo, que forma parte del patrimonio de la humanidad. Entonces matamos dos pájaros de un tiro en un solo viaje, pero ya en, digamos, restaurantes formales establecidos en la ciudad de Puebla, pues voto por Casa Reina, por supuesto. Recientemente estuve allí y me fue muy bien, aunque no comí chile en nogada porque me parece un poco temprano en la temporada. El Ajá. sombrero es un clásico, digamos, menos turístico, más de la gente local. Sí, Eh, y por supuesto, el mural de los poblanos. En la Ciudad de México me sigue gustando mucho el del Cardenal. sí, Yo creo que esa no falla, ¿no? Aunque sí. hay muchas otras opciones. A mí me gusta, además, me parece muy práctico porque hay varias sucursales en la ciudad. Ay, doctor, bueno, que pases una excelente jornada ya en el Caribe mexicano. Te mando un abrazo y como siempre un Gracias. agradecimiento. La siguiente pregunta y última que debe poner sobre la mesa es ¿cómo maridamos los chiles en nogada? ¿No? Ese es otro asunto. Bueno, lo dejamos para la próxima semana que Lo nos diga. dejamos para la próxima semana, claro No, que sí. La próxima que por semana viene el supuesto maridaje. que por supuesto que no es con jarritos de tamarindo, ¿no? No, 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 no. Pero ya te cerveza, diré yo. Hay dos opciones, ¿no? Órale, No, no, hay dos opciones. Ya les diré órale. cuáles son ellas. No la adelantamos. Muchas gracias, doctor. Un abrazo muy fuerte. Te agradecemos gracias. mucho. Saludos. Hasta Gracias. luego, al contrario, gracias. Pase una excelente jornada. Bueno.